Pensábamos que el conserje de la escuela solo era raro. Un día se desmayó y descubrimos que llevaba años viviendo escondido en el sótano. Nadie se enojó. ¿Cuál fue ese rumor escolar que escuchaste de niño y que resultó ser cierto años después? En la preparatoria Benito Juárez, corría el rumor de que nuestro conserje, el señor Ramiro, en realidad vivía en el sótano. Todos se reían. Pensaban que era solo otra de esas leyendas escolares raras. Pero, viéndolo ahora, no era tan descabellado. Las pistas siempre estuvieron ahí. Nosotros éramos los que no queríamos verlas. El señor Ramiro trabajaba ahí desde siempre. Un tipo callado, de unos 50 años, siempre con el mismo uniforme descolorido, empujando los carritos de limpieza. Casi nunca hablaba, nunca levantaba la voz, y tenía esa forma extraña de aparecer justo cuando algo salía mal, como si ya supiera qué iba a pasar. Su sentido del tiempo fue la primera señal rara. No importaba lo temprano que llegaras a la escuela. Básquet a las 5:45, castigo a las 6. El señor Ramiro ya estaba ahí, no llegando, ya trabajando, como si nunca se hubiera ido. Y luego estaba el café. Todos los días, a las 6:15 en punto, en la sala de maestros ya había café recién hecho. Café de verdad. Bueno, con crema y azúcar puestos con esmero. Pero el temporizador de la cafetera estaba roto, y ningún maestro llegaba antes de las 6:45. Alguien lo hacía a mano, y de alguna forma, él estaba en todos lados. Pelea detrás del gimnasio, aparecía justo en medio del primer golpe. Alumnos intentando entrar a una escalera cerrada. Él salía de la nada, como si ya estuviera esperando. Una vez, un alumno intentó rayar una puerta bloqueada. El señor Ramiro entró antes de que el marcador tocara la cerámica. Bromeábamos que tenía cámaras escondidas, pero la escuela apenas podía comprar papel higiénico. Ni jabón había en los baños. Luego vinieron los paquetes, cajas dirigidas a R. Morales, Departamento de Mantenimiento, compras del súper, de la farmacia del barrio. La secretaria, doña Lucia, solo se encogía de hombros y guardaba todo en el armario del señor Ramiro, como si fuera lo más normal del mundo que el personal de limpieza usara la escuela como dirección de entrega. Mi amigo Arturo, que trabajaba en la oficina, empezó a anotar todo, de 3 a 5 entregas por semana, siempre cosas personales. Cuando le preguntó a doña Lucia, ella solo dijo: «Ramiro tiene sus arreglos, siempre ha sido así». Obvio que nos dio curiosidad. Formamos un grupito, los Ramiro Squad, adolescentes con demasiado tiempo libre y sed de misterio. Regina notó que su viejo Honda nunca se movía. A las 5 de la mañana estaba ahí, a las 10 de la noche también. Vacaciones de Navidad, días de lluvia, siempre en el mismo lugar chueco, cerca de la basura, y nadie jamás lo había visto entrar o salir del carro. Nunca, ni una sola vez. Entonces Leo, del equipo de atletismo, dijo que vio luces en el sótano del ala sur, esa que estaba sellada desde los 90 por el asbesto. Su papá trabajaba en mantenimiento y le contó que lo del asbesto era mentira, solo era una excusa. Esa ala nunca se terminó. El municipio se quedó sin fondos y se inventaron la historia para mantener a todos alejados. En el último año, durante la semana del baile de bienvenida, Arturo y Regina entraron por la puerta lateral que nunca cerraba bien. Eran poco después de las 10 de la noche. La escuela estaba oscura, silenciosa, excepto por las ventanas del sótano, que estaban iluminadas. Se acercaron. Adentro, un sillón, una mesa, una lámpara con pantalla floral, cortinas de verdad, no esas persianas de plástico. Escucharon platos, agua corriendo, el pitido del microondas. Una casa. Arturo levantó la mano para tocar, pero Regina lo detuvo. «¿Y si no está solo?», susurró. Salieron corriendo, temblando. Decidieron preguntarle directamente al señor. Pérez el lunes, pero el fin de semana lo cambió todo. Ese lunes, sirenas desde temprano. Ambulancia, policía. El señor Ramiro se había desmayado en la sala de maestros. Infarto. Pero los paramédicos no solo lo atendieron a él, fueron directo al sótano y salieron de ahí con bolsas, ropa, platos, álbumes de fotos, una olla eléctrica, una mini nevera. Nunca me gustaron las ceremonias, esos eventos donde todo el mundo finge haber sido feliz en el pasado, como si los años hubieran curado lo que ni siquiera se habló. Pero esa invitación, con su papel grueso y el escudo desgastado del Instituto Benito Juárez, me llegó como una punzada directa al estómago. Encuentro de antiguos alumnos, decía, 10 años después, como si fuera posible regresar y no arder por dentro. Volví a Málaga después de tanto tiempo. La ciudad estaba más limpia, más cara, más silenciosa, pero la escuela seguía igual, como una cápsula de tiempo oxidada. El portón crujía igual al abrirse.
Las ventanas del tercer piso aún tenían ese reflejo raro que deformaba los rostros. Y allí estaba yo, con los mismos zapatos con los que salí de casa para no volver más. Me recibió una mujer que no conocía. Sonrió, me abrazó sin mucha convicción y dijo: «Regina, ¿verdad? ¡Qué alegría tenerte aquí!». Mentía. Lo supe por el modo en que evitaba mirarme directamente, como si mi nombre le diera alergia. Me limité a asentir. Todo iba según lo esperado. Discursos largos, viejos profesores fingiendo recordar nombres, antiguos compañeros luciendo sus vidas perfectas como trofeos. Hasta que lo vi. Un cuadro, una fotografía enmarcada, colocada discretamente al final del pasillo principal. Era él, don Ramiro, el héroe silencioso de Juárez, decía la placa. Me reí. No pude evitarlo. Me reí tan fuerte que algunos se dieron la vuelta. Era grotesco, hipócrita. Lo habían escondido, expulsado de la historia oficial, y ahora, muerto, lo llamaban héroe, justo cuando ya nadie podía escuchar su versión. Me acerqué más. La imagen era antigua. Ramiro estaba de pie junto al cobertizo, con su bata gris, esa cara serena que nunca sabía si estaba contenta o a punto de matarte. Algo en su mirada me heló la sangre. Justo detrás de él, casi imperceptible, sobresalía una sombra. Un bulto oscuro tras la puerta entreabierta del sótano sur, el que había sido sellado por amianto, el que yo sabía que nunca tuvo amianto. La ceremonia terminó y la mayoría se fue a beber vino y compartir anécdotas dulces. Yo no. Me escabullí por el pasillo de mantenimiento, el mismo por donde Arturo y yo nos colábamos hace años. La puerta lateral seguía igual de floja. No hacía falta llave, solo un pequeño empujón. El aire dentro era denso. Las luces parpadeaban. El viejo cartel que prohibía el paso aún estaba colgado, torcido. Crucé el umbral y bajé las escaleras. Todo olía a moho, a encierro, a memorias tapadas. Entonces lo vi. Un armario metálico, viejo, con una chapa oxidada que decía: «Personal de mantenimiento, R. Morales». Lo abrí. Dentro, una caja de madera cuidadosamente cerrada con candado, y una llave pequeña colgando en un gancho. Estaba preparada para mí, para este momento. La abrí. Dentro, cientos de papeles, cartas, recibos, dibujos hechos a mano, y una carpeta azul con mi nombre escrito a mano: Regina Moreno Pérez. Mi corazón se detuvo. Nadie usaba mi segundo apellido. Nadie excepto... Un sobre se deslizó fuera de la carpeta. Lo abrí. Era una carta. «Regina, si estás leyendo esto, significa que no huí en vano, que sobreviviste, que seguiste adelante. Lo que encontrarás aquí puede cambiar muchas cosas, pero solo te pido una. Cuenta nuestra historia. Haz que los que nos silenciaron paguen, como merecen». No pude contener las lágrimas. Me senté en el suelo, sosteniendo esa carta como si me sostuviera a mí. Ramiro no era solo un hombre solitario. Era algo más. Alguien que sabía demasiado. Alguien que había dejado todo por proteger algo. O a alguien. Me temblaban las manos cuando abrí la carpeta. Y entonces lo vi. La primera hoja. Un certificado. Mi certificado de nacimiento. Padre, Ramiro Morales. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, en la penumbra del sótano, tratando de procesar todo, pero cuando logré salir, el sol ya se estaba poniendo, y fue entonces cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. «Así que volviste, Regina». Era Arturo, pero no estaba solo. A su lado, con el mismo traje beige de hace 10 años, estaba Álvaro Gómez, el exdelegado del consejo estudiantil, ahora candidato a concejal. Sonreía, como si supiera exactamente lo que yo había encontrado. Y con esa sonrisa, supe que esto apenas comenzaba. No supe si correr o quedarme quieta. Ver a Arturo me removió el suelo, pero ver a Álvaro fue como recibir un puñetazo invisible en el estómago. Ese hombre, ese chico que 10 años atrás se creía dueño del colegio, seguía igual, impecable, encantador, peligroso, aunque ahora sus ojos eran más fríos, más entrenados. «¿Qué hacías ahí abajo?», preguntó Álvaro, con esa voz pausada que siempre usaba antes de lanzar una puñalada verbal. Recordando: «¿No es eso lo que se supone que hacemos en los reencuentros?», respondí sin mirarlo directamente. Arturo no decía nada. Tenía los labios apretados y las manos en los bolsillos, como cuando de niño se escondía algo que sabía que podía explotar. No era miedo lo que veía en él, era vergüenza. Álvaro dio un paso hacia mí, confiado, como si el colegio siguiera siendo su territorio. «¿Y encontraste algo interesante?», le sostuve la mirada. «Sí, a mí misma». Su ceja derecha se alzó, divertida, pero vi cómo sus ojos se tensaban. Él sabía. No todo, pero algo. Y no le gustaba no tener el control. «Pues espero que no revuelvas mucho.
Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, como el cuerpo de tu conciencia. Solté sin pensarlo. Arturo me miró con una mezcla de alarma y respeto. Álvaro no respondió. Solo me dedicó una última sonrisa tensa y se dio la vuelta. Ten cuidado, Regina. La nostalgia a veces puede ser peligrosa. Vi cómo se alejaban, sus siluetas recortadas por la luz naranja del atardecer. Sentí la rabia hervirme dentro. Él no había cambiado. Y si seguía ahí, es porque aún protegía algo. O a alguien. Esa noche no dormí. Extendí todos los papeles sobre la cama del hotel. Las cartas de Ramiro, los tickets, las notas escritas a mano. Eran fragmentos de una vida escondida, de una historia jamás contada. Y entre todo eso, encontré otra carta. Esta no iba dirigida a mí. Estaba dirigida a un nombre que me erizó la piel. Teresa Valcárcel, la antigua directora, la mujer que impuso el cierre del ala sur. La misma que fingió llorar cuando se habló del sacrificio de Ramiro en su jubilación. La carta era una amenaza velada. Ramiro la había enviado anónimamente, meses antes de morir. Usted sabe lo que hizo. Usted firmó el silencio, compró las mentiras y dejó que yo me convirtiera en el monstruo que necesitaban para cubrir sus errores. Pero los archivos existen. Los testigos también. Cuando caiga, no caeré solo. No podía creerlo. Ramiro no solo había guardado pruebas, había intentado hacer justicia antes, y lo silenciaron. Tomé el teléfono y llamé a Arturo. Tardó en contestar. Su voz sonaba tensa, pero no sorprendida. Necesito verte, le dije sin rodeos. Regina, esto es más grande de lo que crees. Entonces ayúdame. Tú siempre supiste más, siempre estuviste ahí. Hubo una pausa larga. Luego, su voz se quebró apenas. Mañana, a las 9, en el viejo pabellón de gimnasia. Pero ven sola. Y ten cuidado. Hay gente que aún tiene mucho que perder. Al colgar, sentí que algo se había puesto en marcha, como si una máquina vieja se hubiera activado después de años de estar dormida. Pero no era solo venganza, era algo más, algo que Ramiro intentó proteger hasta el final, y no iba a dejar que su muerte quedara en vano. A la mañana siguiente, caminé hacia el pabellón con el corazón latiendo con fuerza. Arturo me esperaba junto a la entrada, con una caja de cartón bajo el brazo. Cuando me vio, bajó la cabeza. Regina, antes de que veas esto, tienes que prometerme que vas a tener cuidado con Teresa. Lo prometo. Mentí. Me entregó la caja sin decir nada más. Dentro había fotografías, una libreta, un viejo reproductor de casetes y un sobre rojo, cerrado con cera. Lo abrí. Dentro solo había una frase escrita a máquina. El incendio no fue un accidente. Hubo un alumno que nunca salió. Tuve que sentarme en el suelo de ese gimnasio vacío. Las palabras me retumbaban en la cabeza una y otra vez. El incendio no fue un accidente. Hubo un alumno que nunca salió. Sentí un nudo seco subiéndome por la garganta. ¿Esto es una broma?, le pregunté a Arturo sin levantar la vista. Él se pasó una mano por el cabello, con un gesto que recordaba de nuestra adolescencia, cuando no sabía cómo empezar una confesión. No lo es. Ese incendio lo cubrieron con una velocidad sospechosa. Dijeron que fue por una sobrecarga eléctrica en el ala sur, que nadie estaba ahí. Pero Ramiro decía otra cosa. Decía que alguien lo provocó, que fue para esconder algo peor. ¿Quién? No lo sé. Pero mira esto. Sacó una de las fotografías de la caja. Era borrosa, nocturna, como tomada a escondidas. Se veía el porche trasero de la escuela y un grupo de sombras entrando por la puerta del ala sur. Una de ellas tenía una linterna. Otra parecía llevar algo envuelto en una manta. La fecha, 3 de abril de 2012, la noche del incendio. ¿Cómo conseguiste esto? Ramiro me la dio una semana antes de que colapsara. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía proteger la verdad, que alguien necesitaba pagar. Miré a Arturo por primera vez en serio desde que regresé. Tenía ojeras, un temblor apenas visible en la mandíbula. No estaba fingiendo. Cargaba algo que no lo dejaba dormir. ¿Y por qué me diste esto ahora? Porque estás en peligro. Álvaro me dijo que te habían visto cerca del archivo. Me preguntó si habías encontrado algo delicado. Sé que él y Teresa aún se hablan. Él trabaja para su marido, Regina. La familia Valcárcel nunca soltó el poder. Tragué saliva. Recordé a Teresa con su traje de lino blanco, su voz suave y esas uñas perfectas que nunca se rompían, aunque le arrancara el alma a un niño. Ella era el tipo de persona que podía firmar la sentencia de alguien mientras tomaba té. Tomé la libreta que Arturo me había dado. Era un diario, de Ramiro. Páginas y páginas escritas con una caligrafía limpia, constante. Palabras que dolían como cuchillas. Lo vi entrar esa noche. Álvaro. No estaba solo. Reconocí a Teresa por la silueta. Traían algo en una bolsa grande. Se escuchaban golpes. Luego, humo.
Me escondí, como siempre. Hice lo que mejor sé hacer, no estar, pero lo vi. No sé si el chico aún respiraba. Nunca supe su nombre, solo que era nuevo, delgado, rubio. Nunca regresó. Me temblaban las manos. ¿Dónde están los casetes? Aquí. Arturo sacó el viejo reproductor y metió uno. La cinta chirrió antes de empezar. Teresa, tú sabes lo que hicieron. Yo también. Pensaste que me podías comprar, que un uniforme y una habitación húmeda eran suficientes. Pero no. Este niño no va a desaparecer. No en mi memoria. No mientras me quede aliento. Voy a escribir todo. Y si me pasa algo, alguien lo sabrá. Alguien hará justicia. La grabación se cortó con un chasquido eléctrico. Me quedé mirando el aparato como si pudiera devolverme el tiempo. Arturo, esto no es solo un crimen, es una ejecución. Y la encubrieron todos. Él asintió, bajando la cabeza. Por eso quiero que te vayas. Toma esto y haz lo que quieras, pero aléjate de aquí. ¿Y tú? Yo, ya estoy demasiado dentro. No, ahora estamos los dos. Me guardé todo en mi mochila y salí del gimnasio sin mirar atrás. Necesitaba aire, luz, vida. Volví al hotel, pero no pude entrar. Algo dentro me decía que no estaba sola. Di media vuelta y caminé hacia el centro de Málaga, sin rumbo, con el corazón golpeándome el pecho. Me senté en un banco y saqué mi móvil. Tecleé Ramiro Morales, Incendio Escolar Málaga, en el buscador. En Mina me sientes... Nada, como si nunca hubiera existido. Pero al intentar cerrar el navegador, una notificación apareció. Nuevo mensaje de número desconocido. ¿Quieres saber qué le pasó al chico del incendio? Nos vemos mañana, 21:00, Café Zurich. Solo tú, ni una palabra más. Miré alrededor. Nadie. Mi sangre se volvió hielo. El chico desaparecido. Alguien más sabía algo. Y me estaban esperando. Dormí mal, muy mal. No porque tuviera miedo. Eso vino después. Lo que me mantuvo despierta fue otra cosa. La sensación de que todo lo que había creído sobre mi pasado, sobre mi historia, estaba podrido en la raíz. Como si alguien hubiera escrito mi vida con tinta invisible y ahora empezara a revelarse con fuego. A las 21:00 en punto, entré al Café Zurich, un sitio discreto, algo bohemio, en una esquina de la calle Larios. Luz cálida, olor a café recién molido y madera vieja. Parecía el tipo de lugar donde la gente viene a hablar bajito, y esa noche era justo lo que necesitaba. Me senté en una mesa junto a la ventana, con la mochila en las piernas. No quise pedir nada. No hasta saber quién era la persona del mensaje. Pasaron 15 minutos, 20. Pensé en irme. Y justo entonces, apareció. Una mujer, 50 y tantos. Pelo corto, teñido de rojo vino. Ojos vigilantes. Iba vestida como si quisiera pasar desapercibida. Pero todo en ella gritaba que no lo lograría. Regina Moreno, ¿verdad? Asentí. ¿Quién eres? Se sentó sin pedir permiso. Apoyó una carpeta azul sobre la mesa y me miró como si ya supiera lo que estaba pensando. Me llamo Claudia León. Fui trabajadora social en el Instituto Benito Juárez, durante el incendio. Me congelé. ¿Usted estuvo allí? No, pero recibí el informe, o al menos, lo que quisieron que viéramos. Abrió la carpeta. Fotografías, registros, fragmentos del expediente del caso, todo tachado, editado, censurado. ¿Qué pasó con el chico? Nunca hubo un nombre oficial, ni familiares. Nada. Solo una breve mención a un incidente con un menor en el ala sur. Alguien se encargó de hacer desaparecer todo, pero yo guardé una copia, porque algo no me cuadraba. Y ahora, después de lo que pasó con Ramiro, me miró a los ojos. Ya no puedo callar. ¿Lo conocía? Sí. Trabajamos juntos en silencio. Él me mandaba mensajes escritos a mano. Me dejaba sobres sin firma en el buzón de mi casa. Sabía demasiado. Mucho más de lo que decía. Le mostré la libreta que me había dado Arturo. Claudia la hojeó y se detuvo en una página. Aquí, este dibujo, es del chico. Ramiro lo mencionaba como el rubio del violín. ¿Tocaba música? Sí. Venía de otra ciudad. Era parte de un programa de becas para jóvenes talentos. Pero lo acosaban, lo golpeaban. Y el día del incendio, Ramiro lo vio entrar con Álvaro. Luego nadie volvió a mencionarlo. No podía creerlo. Un chico con nombre, historia, talento, borrado. Y Álvaro estaba implicado. ¿Por qué nadie habló? Porque Teresa tenía poder. Su esposo era concejal. Tenían contactos, promesas, presiones. Y Ramiro, él intentó protegerlo. Pero llegó tarde. Respiré hondo. Miré a mi alrededor. El café seguía igual. Gente riendo, hablando de nada. Y yo allí, con una historia enterrada viva entre mis manos.
¿Tiene pruebas de que Álvaro estuvo implicado? Claudia asintió. Tengo algo mejor. Tengo la grabación original de la cámara de seguridad que ellos pensaban que estaba rota. Se me cortó la respiración. ¿Y por qué no la entregó? Porque no sabía en quién confiar. Hasta que vi tu nombre en las noticias, en esa exposición que hiciste sobre Ramiro. Supe que eras tú, su hija, la única que podía terminar esto. Me levanté, temblando. ¿Dónde está la grabación? En un disco duro, guardado en mi casa de Rincón de la Victoria. Pero hay algo más. Abrió un papel doblado, una lista de nombres. Estos fueron los que sabían. Profesores, directivos, padres, alumnos. Todos callaron. Todos protegieron a Teresa. Y ahora, uno por uno, están cayendo. Se detuvo en el último nombre. Y el próximo, eres tú. ¿Qué? Escúchame. Ellos saben que estás aquí, que estás buscando. Álvaro no es el único que quiere taparlo. La hija de Teresa, dijo bajando la voz, es fiscal adjunta. Y tú acabas de abrir la caja de Pandora. Entonces lo vi. Afuera del café. Un coche oscuro, estacionado en la esquina. 2 hombres dentro. No fumaban. No hablaban. Solo esperaban. ¿Son ellos? Claudia asintió. Sí. Te siguen desde que saliste del colegio. Tienes que moverte ya. Guardé la libreta, la carpeta, la foto del chico del violín. Todo. Salimos por la puerta trasera del café. Esa noche no volví al hotel. Dormí en casa de Claudia, con una pistola cargada bajo la almohada que no era mía. Y al amanecer, me despertó el ruido del móvil. Un mensaje. Se terminó el juego, Regina. Deja de escarbar. No querrás que alguien más desaparezca. Y adjunto, una imagen borrosa, de Arturo. En el suelo, sangrando. Grité su nombre en la oscuridad, aunque sabía que no me escucharía. Arturo. La imagen seguía abierta en la pantalla. Borrosa, sí, pero inequívoca. Estaba en el suelo, con el rostro pálido, los ojos apenas abiertos y una mancha oscura expandiéndose bajo su costado. El mensaje no decía dónde, ni cuándo, solo eso, una amenaza, un recordatorio de que estaba jugando con fuego. Pero lo que no sabían era que yo ya había decidido arder. Me vestí en silencio, sin mirar a Claudia. Seguía dormida en el sofá, abrazando una manta como si pudiera protegerla de todo lo que nos rodeaba. Guardé el disco duro en la mochila, junto con las fotos, la libreta, y salí por la puerta trasera. No me molesté en dejar una nota. Si algo me pasaba, ella sabría por qué. Tomé un taxi y marqué el único número que no había eliminado nunca, el de Lucas, mi ex, el único policía en el que confiaba, aunque hacía años que no hablábamos. «Regina, necesito tu ayuda. Es urgente». El silencio del otro lado fue tenso, cargado de cosas que no se dijeron. «¿Estás en problemas? Estoy en guerra. Y alguien está a punto de morir». Lucas me dio una dirección, un piso en la Trinidad, una zona donde nadie hacía demasiadas preguntas. Cuando llegué, abrió la puerta en camiseta, con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo. «Estás igual, pero con los ojos distintos. No hay tiempo para halagos», le dije, entrando sin pedir permiso. «Mira esto». Le mostré el móvil, la foto, los documentos. Su cara cambió por completo. Se sentó, se pasó las manos por la cara. Murmuró algo que no entendí. «¿Dónde está Arturo?» «No lo sé, pero si le han hecho daño, esto se acaba». «¿Esto qué es exactamente?» Me miró directo. Y entonces le conté todo, sin pausas, desde la carta de Ramiro hasta la grabación oculta. El incendio, el chico, Álvaro, Teresa, su hija, los silencios, las amenazas, la lista. Cuando terminé, Lucas estaba pálido. «¿Y tienes pruebas?» Le mostré el disco duro. «Está todo aquí. Necesito que lo verifiques, que me digas si es legítimo, y que encuentres a Arturo. Está herido. No sé dónde». Lucas asintió. Se levantó y fue a buscar su portátil. «Dame una hora. Mientras tanto, quédate aquí. No abras la puerta a nadie». Esperé en el salón, temblando por dentro. Las manos me dolían de tanto apretarlas. La mente me ardía. Y el corazón estaba en Arturo. Una hora después, volvió con cara de tormenta. «Es legítimo. La grabación es auténtica. Álvaro entra al ala sur con Teresa y otro adulto que no logro identificar. Llevan algo envuelto. Luego hay humo. Y la cámara corta. Me sentí desfallecer. ¿Y Arturo?» «Lo rastreamos por el móvil. Está en el Hospital Virgen de la Victoria. Está vivo. En observación. Herida de arma blanca. No han avisado a la policía. Lo llevaron 2 tipos que no dejaron nombre. ¿Podemos ir?» «Sí, pero...» Me miró con una mezcla de preocupación y admiración. «Regina, esto que tienes en las manos es dinamita. Si decides explotar, ya no hay vuelta atrás». Me levanté sin dudar. «Entonces prepárate para ver arder Málaga».
Llegamos al hospital y me dejaron entrar porque Lucas aún tenía contactos. Arturo estaba en una sala privada, con vendajes en el costado y un monitor pitando suavemente. Tenía los ojos abiertos, cansados, pero vivos. «Regina, te dije que tuvieras cuidado», susurró, «y tú te metiste demasiado profundo. Valió la pena». Me senté a su lado, tomé su mano. «Te juro que no voy a parar. No hasta que todos paguen». Arturo cerró los ojos, susurró algo que me heló. «No sabes todo, Regina. No sabes lo de tu madre». «¿Mi madre?» «Ramiro no fue el único que te protegió». Pero antes de poder decir más, la máquina que monitoreaba su corazón pitó con violencia. En segundos, las enfermeras entraron a la carrera. Me empujaron fuera. Me quedé en el pasillo, sola, con el eco de esas palabras retumbando dentro. ¿Qué quiso decir? ¿Qué no sabía de mi propia madre? Fue entonces cuando el móvil vibró de nuevo. Otro número oculto. Solo decía, «Tu madre sabía lo del chico, y guardó algo. Lo encontrarás en la caja de música azul». Caja de música azul. Mi infancia. Mi casa de la infancia. Donde no volvía desde que Ramiro desapareció. Volver a esa casa fue como entrar en la escena de un crimen del que yo misma había sido víctima sin saberlo. Todo seguía más o menos igual, como si alguien hubiera congelado el tiempo, apenas cerré la puerta por última vez. Las paredes olían a humedad y desilusión. Los muebles, cubiertos de sábanas blancas, parecían fantasmas esperando a ser descubiertos. Y yo no sabía si llorar, gritar o simplemente arrancarme la piel para ver qué había debajo. La caja de música azul estaba en mi antigua habitación. La reconocí al instante, aunque el color se hubiera apagado con los años. Tenía una bailarina rota en el centro, sin un brazo, pero aún giraba cuando le dabas cuerda. Sonaba una melodía triste, casi dolorosa, algo entre nana y despedida. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta, vieja, amarillenta, sellada con cera y con una caligrafía que reconocí al instante. La de mi madre. «Para cuando Regina esté lista. Para cuando la verdad no la destruya». Respiré hondo. Rompí el sello. Y leí. «Hija mía, si estás leyendo esto, entonces ya no estás a salvo. Y eso significa que también he fallado en protegerte. Fui cobarde. Callé durante años. Permití que Ramiro cargara solo con todo. Pero lo hice por ti. Porque eras demasiado pequeña para soportar el horror de lo que pasó. El chico del incendio no era un desconocido. Se llamaba Julián. Era mi alumno. Y mi responsabilidad. Me detuve. El nombre me perforó el pecho. Te prometí que nunca mezclaría mi trabajo con nuestra vida. Pero Julián venía herido desde casa. Su padre lo golpeaba. Lo maltrataba por ser diferente. Tenía talento. Tocaba el violín como si hablara con los muertos. Ramiro lo protegía. Le dejaba dormir en el sótano cuando no podía volver a casa. Y un día desapareció. Yo sabía. Claro que sabía. Pero Teresa me obligó a firmar un documento. Me amenazó con quitarme la custodia, con acusarme de negligencia. Me dijo que si hablaba, tú pagarías el precio. Y no pude. No supe cómo. Pero ahora tú puedes. Tú debes. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y ese niño, ese pequeño genio con manos temblorosas, quedará enterrado para siempre. Ramiro fue más que tu protector. Fue tu padre. Pero yo fui quien dejó que le arrebataran todo. Perdóname si puedes. Y si no puedes, haz que ellos no vuelvan a dormir tranquilos nunca más. Solté la carta con las manos cubiertas de sudor. Me miré en el espejo polvoriento de la habitación y no me reconocí. Los ojos eran los mismos. Sí, pero había otra cosa en ellos ahora. Algo más oscuro, más afilado. Salí de esa casa como quien abandona un campo de batalla. La caja en una mano, la carta en la otra. Llamé a Lucas. ¿Puedes conseguirme acceso a los archivos de menores de 2012? ¿Estás bien? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde empezó todo? ¿Y dónde va a terminar? Lucas aceptó. Quedamos en su casa 2 horas después. Me abrió con cara de quien sabe que está cruzando una línea. Esto puede costarme el uniforme, Regina. Entonces asegúrate de que valga la pena. Pasamos horas revisando nombres, expedientes, fichas de ingreso. Finalmente, dimos con uno archivado bajo retirado por orden judicial. Sin foto, sin apellido, solo. Julián M., 13 años, ingreso en programa de emergencia escolar. Desaparecido 03-04-2012. Había existido. Me levanté, fui al baño, vomité todo. Cuando regresé, Lucas me miró con algo nuevo en los ojos. No miedo, no lástima, era respeto. O quizá reconocimiento. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a sacarlos uno por uno. No por mí, por él, por Ramiro, por Arturo, por todos los que silenciaron. Lucas me tendió un sobre.
Esto es de un contacto mío en prensa. Quiere publicarlo del disco duro, pero quiere verte antes. Mañana, 18:00, en la redacción del Sur. Perfecto. Y hay algo más. El padre de Julián no murió. Vive en Granada. Es un juez jubilado. Y su apellido empieza con M. ¿Quién? Manuel Merino. Sentí un frío en la columna. Merino. Lo había oído antes. Teresa lo mencionaba en reuniones. Decía que era uno de los nuestros. Y entonces lo entendí todo. El incendio no solo fue un encubrimiento, fue una ejecución pactada, un acuerdo, una limpieza. Y el siguiente paso era el más peligroso. Voy a Granada. ¿Estás loca? Más que nunca. Llegar a Granada me costó más de lo que imaginé. No solo por la distancia, sino por lo que significaba. Era el territorio de ellos, de los que firmaban las sentencias mientras brindaban con vino caro, de los que vivían del silencio. Me temblaban las piernas cuando bajé del autobús, pero ya no era miedo. Era rabia contenida. Era una furia que necesitaba dirección. Manuel Merino vivía en una finca apartada, en la zona alta, donde las casas parecían pequeños reinos amurallados. Contrató seguridad privada desde que se jubiló, según me dijo Lucas. Por precaución. Nadie sabía exactamente qué hacía encerrado ahí, solo que recibía pocas visitas y que no hablaba con la prensa desde hacía años. Yo no iba como prensa. Fui como lo que me había convertido. Una hija con el alma rota, buscando justicia con los dientes. Me colé por el acceso trasero, saltando una verja vieja y cruzando el jardín como una sombra. La casa estaba en silencio. Nada de luces, ni perros, solo el rumor de un televisor encendido. Encontré una ventana entreabierta. Me arrastré por el suelo hasta colarme. Dentro, olor a polvo, a encierro, a culpa. Y allí estaba él, sentado en un sillón de cuero, el rostro arrugado, los ojos grises clavados en la pantalla. Estaba viendo un concierto de violín. Me acerqué sin hacer ruido. Julián tocaba mejor, dije, y mi voz resonó como un disparo. El hombre se giró lentamente. Tardó varios segundos en reconocer que no estaba solo. No se levantó, no gritó, solo me observó. ¿Quién eres? La hija de la mujer que protegió a tu hijo. Y de Ramiro, el hombre al que tú ayudaste a enterrar vivo. Hubo un destello en sus ojos. No sorpresa, dolor, profundo, sucio. ¿Te pareces a él?, murmuró. A Ramiro. Espero que sí, porque estoy aquí para hacer lo que él no pudo. Merino no intentó detenerme cuando saqué la grabadora del bolso. Tampoco cuando puse sobre la mesa las fotos, los documentos, la grabación de la cámara de seguridad, las pruebas de que él autorizó, junto con Teresa y Álvaro, el manejo del incidente de 2012. No fue mi decisión, dijo por fin, con voz quebrada. Fue un acuerdo. Teresa, ella me presionó. Yo quería protegerlo. Julián era débil. Julián era tu hijo. El grito me salió de las entrañas. Merino bajó la cabeza. El temblor en sus manos no era de Parkinson, era de vergüenza. No merecía llamarse mi hijo, dijo. No después de lo que descubrí. ¿Porque le gustaban los hombres? ¿Porque era delicado? ¿Porque tocaba música en vez de jugar al fútbol? Él no respondió. No podía. Yo lo miraba como se mira a un animal enfermo, con asco y compasión al mismo tiempo. ¿Sabes cómo murió? Él alzó la mirada. Lo dejaron desangrarse, susurró. En el suelo del ala sur. Yo no quise eso. Solo quise silenciar el escándalo. Y lo lograste, pero no por mucho. Saqué una hoja, una copia de la declaración que él había firmado, archivada por el juzgado y sellada como confidencial. Archivo total. La leí en voz alta. El menor Julián M., bajo mi tutela legal, se ausentó voluntariamente del centro educativo el 3 de abril de 2012. Se presume fuga. No se requiere investigación. Firmado. Juez Manuel Merino. Me acerqué. Dejé la hoja sobre su regazo. Estoy publicando todo mañana. Los vídeos, las grabaciones, las cartas, tu declaración, todo. Y tú no vas a hacer nada para detenerlo. Él me miró en silencio. ¿Quieres destruir mi nombre? No. Quiero que cada persona que lo pronuncie sienta náuseas. Di media vuelta. Iba a salir por donde había entrado, pero su voz me detuvo. ¿Tú crees que la verdad redime, niña? No. Pero duele. Y eso es lo mínimo que mereces. Al volver a Málaga, el cielo estaba gris. Las primeras gotas de lluvia golpeaban los cristales del tren. Lucas me esperaba en la estación, con cara de que sabía que algo grande venía. ¿Lo lograste? Le mostré la grabación. La confesión. ¿Y tú? El Sur va a publicar todo. Primera página. Y hay otra cosa. ¿Qué? Teresa fue vista saliendo del país esta mañana, rumbo a Suiza. Álvaro no estaba con ella. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está Álvaro?
Lucas bajó la voz. Lo último que se sabe es que está en el colegio, en Benito Juárez. ¿Haciendo qué? Dicen que se encerró en el ala sur. ¿Solo? Sí, pero lo peor, ¿qué? Claudia desapareció anoche y dejó una nota. Me la entregó. Regina, si lees esto es porque se acabó. Ya no puedo más. Cuida la historia. Cuida tu nombre. No los dejes ganar. La hoja estaba manchada de sangre. No recuerdo cómo llegué al colegio. Solo sé que mis pies me llevaron. Ni el cuerpo ni la lógica estaban en control. Era otra cosa. Un impulso visceral. Una urgencia ancestral. Claudia había desaparecido. Álvaro estaba allí, en el mismo lugar donde todo empezó, y yo tenía en las manos, por fin, el dolor necesario para incendiar el mundo. El portón del Instituto Benito Juárez estaba entreabierto. Nadie en la entrada. Ni celador, ni luces. Era como si el lugar me estuviera esperando. Una trampa, una ofrenda. Caminé por los pasillos con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El eco de mis pasos sonaba como disparos. Las paredes, ahora desconchadas, parecían más frías que nunca. Todo era hostil. Todo hablaba. Llegué al ala sur. La puerta del sótano estaba abierta. Y abajo, la luz encendida. Bajé peldaño por peldaño, escuchando mi propia respiración. Cada escalón era un recuerdo. El café de las 6, la sombra detrás del carro de limpieza, el sonido del microondas. Y ahora, el pasado concentrado en un solo ser. Álvaro Gómez estaba allí, sentado en el viejo sofá floral, en el mismo lugar donde Arturo y yo habíamos visto una vez la silueta de Ramiro. Pero esta vez no había misterio, solo un hombre roto, o eso quería aparentar. Tenía un vaso en la mano. «Whisky, por el olor». Me miró, sonrió. «Sabía que vendrías». «¿Dónde está Claudia?» Alzó el vaso. «No sé. Se fue. Dijo que no quería seguir siendo cómplice». «¿Qué le hiciste?» «Nada que no mereciera». Mis puños se cerraron. Mi mandíbula, igual. Pero no me moví. No aún. ¿Por qué volviste aquí? Para recordar. Para sentirme invencible una última vez. No lo eres. No. Río. Ya no. Ahora tú eres la que tiene el control. La que tiene las grabaciones, los nombres, los documentos. Tú tienes el látigo, Regina. Y voy a usarlo. Él bebió de un trago. Hazlo. Públicalo todo. Arruina mi nombre. Pero no te equivoques. Nada de esto devolverá al niño del violín. Lo odié por eso. Por esa calma venenosa. Por saber exactamente dónde presionar. No. Pero lo hará vivir. En cada línea. En cada palabra. En cada silencio roto. Él se levantó. Sus pasos eran tambaleantes, pero su voz seguía afilada. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que él nunca gritó. Nunca pidió ayuda. Solo me miró, con esos ojos llenos de música, como si supiera que yo lo iba a matar. Mis manos temblaban. El aire pesaba. Tú lo mataste. No con mis propias manos, pero sí. Lo empujé. Cerré la puerta. Encendí el fuego. Y me fui. Se acercó a mí, a centímetros. Su aliento olía a culpa vieja. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque eres un cobarde. Porque era libre. Y yo, no. Porque él tenía algo que yo jamás tuve. Y eso me destrozaba. Lo empujé con toda mi fuerza. Cayó al suelo. No se levantó. Solo rió. Haz lo que viniste a hacer, Regina. Saqué el móvil. Abrí la aplicación. Entré en directo. Esto es para Julián, para Ramiro, para Claudia, para Arturo, y para cada niño que fue silenciado por monstruos como tú. Lo grabé todo. Su confesión, su rostro, sus palabras, y las subí. En 5 minutos, los comentarios explotaban. Las redes ardían. El nombre de Álvaro Gómez se convirtió en una hoguera. Salí del sótano mientras él seguía allí, bebiendo. Pero justo al subir el último escalón, algo en mi pecho se detuvo. Un mensaje. Regina, necesitas saber una última cosa. Tu madre no murió como dijeron. Fue eliminada, por ellos. Y adjunto, una imagen, una nota médica alterada, el documento de defunción. Y al fondo, una firma familiar. Teresa Valcárcel. Me senté en las escaleras del pabellón, el móvil aún en la mano, con la pantalla brillando como una herida abierta. La firma era clara. Teresa Valcárcel. Mi madre no murió por causas naturales. Fue asesinada, eliminada, borrada, igual que Julián, igual que tantos otros. Me faltó el aire, literalmente. Me doblé sobre mí misma, como si mi cuerpo se negara para aceptar lo que acababa de ver. Todo lo que creía saber sobre su muerte, el accidente, el paro cardíaco, los médicos que no llegaron a tiempo, era mentira. Ella lo sabía, lo había dicho en la carta. Había callado por mí. Y ahora, ese silencio la había matado. Volví al hotel sin hablar, ni con Lucas, ni con nadie.
Cerré la puerta, apagué todas las luces y me senté en el suelo, sola, con los documentos esparcidos alrededor. La autopsia, falsa. La nota de suicidio, manipulada. El testigo, intimidado. Todo apuntaba al mismo lugar. Teresa, esa mujer fría, meticulosa, que durante años me miró como si yo fuera un experimento fallido. Ella había orquestado la muerte de mi madre, y yo, idiota, había creído que fue una tragedia inevitable. Me levanté de golpe, empecé a romper cosas, una lámpara, un vaso, una silla, no por rabia, por impotencia, por el peso de saber que nunca le dije adiós como debía, que la enterré con dudas, que la recordé con culpa. Entonces vi algo. Entre los papeles que Arturo me había dado, había una foto que nunca había visto con atención. Mi madre, Ramiro, y un tercer adulto, medio recortado, el rostro apenas visible, pero familiar, profundamente familiar. Me acerqué a la luz, lo miré bien. Era ella, Teresa, en mi casa, en mi infancia. ¿Por qué? Tomé el móvil, llamé a Lucas. Necesito el expediente de adopción, el mío. ¿Ahora? Ya. 1 hora más tarde, él llegó con una carpeta gris. Temblaba al dármela. Regina, hay cosas aquí que no tienen sentido. La abrí. Nombre de la madre biológica, Isabel Moreno Pérez. Padre desconocido. Tutela temporal. Teresa Valcárcel. ¿Qué? Tú viviste con Teresa los primeros años, hasta que Ramiro te sacó de ahí. Legalmente, eras su hija protegida. Tu madre nunca perdió la custodia oficialmente, pero sí te entregó temporalmente mientras luchaba por su plaza en el colegio. Fue un acuerdo condicionado. Me caí de rodillas. ¿Dices que Teresa me crió? ¿Que fui suya? Por poco tiempo, pero sí. Y por eso Ramiro luchó tanto por ti, porque sabía quién eras, y sabía que estabas en peligro. Todo encajaba. El odio de Teresa, su control, su miedo a que yo supiera, su obsesión con silenciarme. Y entonces, entendí. Esto ya no era una historia de venganza, era una guerra de legado. Teresa había intentado crear un linaje, un futuro limpio, sin escándalos, y yo era la grieta, la memoria que no pudo borrar, la hija que no debía crecer, y por eso mató a mi madre, porque ella no iba a callar. Me levanté, le di a Lucas todos los documentos. Sácala de donde esté, tráela de vuelta. Teresa no va a morir en paz, va a morir sabiendo que el país entero la escupe. Lucas asintió. Lucas, por primera vez, no intentó frenarme. Esa noche, publiqué todo. Una serie documental, 5 episodios, subidos a la red, distribuidos anónimamente, sin pedir permiso. La niña del sótano, la música que se apagó, el incendio de los inocentes, el silencio de las directoras. Regina, hija del secreto. Las visualizaciones explotaron. Cientos de miles, luego millones. La prensa reaccionó. Los medios internacionales también. Y entonces sonó el teléfono. Número suizo. Contesté. Regina. Era ella, Teresa, con su voz seca, arrogante, igual que siempre. ¿Te gustó el documental? No sabes lo que acabas de hacer. Al contrario, por fin sé exactamente lo que estoy haciendo. Vas a destruir tu vida. Y la de los tuyos. Ya destruiste bastante, Teresa. Ahora es tu turno. Hubo un silencio largo. Luego, una sola frase. Si quieres terminar esto, ven a verme. Zúrich. Mañana. Sola. Iré. Colgué. Y en ese momento, supe que era la última vez que oiría su voz. Porque la próxima vez que nos viéramos, no habría palabras. Solo verdad. Y Ruina Zúrich era blanca y fría. Como ella. Nunca había estado en Suiza. No por decisión, sino porque era uno de esos lugares que solo existían en las conversaciones de gente que se sentía por encima del resto. Como Teresa. Como Álvaro. Como todos los que construyeron un mundo a base de silencio, pactos y muertos enterrados con actas falsificadas. Me recibió un chofer en el aeropuerto. No dijo su nombre. Solo me ofreció una bebida caliente y me condujo en silencio hasta una mansión de piedra, alejada del centro, rodeada por abetos cubiertos de nieve. Allí estaba ella, Teresa Valcárcel, sentada en una silla de mimbre, mirando por el ventanal como si el mundo aún le perteneciera. Vestía un traje gris perla, el mismo color que usó en el funeral de mi madre. «Has crecido», dijo sin girarse. «Y tú te encogiste», respondí, cerrando la puerta tras de mí. Se levantó con esa lentitud estudiada, como si cada gesto estuviera coreografiado. Me ofreció té. Rechacé. No por sospecha, por desprecio. No vine por reconciliación, lo sé. Ni por venganza. Ella arqueó una ceja. No, vine a decirte que se acabó, que ya nadie te teme, que cada palabra que pronunciaste ha sido desenmascarada, que tu imperio es ahora solo cenizas digitales.
Teresa no mostró emoción. Caminó hasta una pequeña mesa. Sobre ella, una caja. Ramiro no era un santo, pero era mejor que tú. Era un traidor. Se metió donde no debía. Todo lo que hizo, lo hizo por ti, como si tú fueras la redención de su fracaso. Yo no necesitaba redención. Necesitaba madre. Y tú me robaste una. Me miró entonces con dureza. Por primera vez, sin máscara. Tu madre no supo callar. Y eso la mató. La frase cayó como un hacha. No lloré. No grité. Solo saqué del bolso un sobre. Dentro, la orden judicial internacional. Su captura era inminente. Interpol estaba en camino. Eres brillante, Regina, dijo, sin miedo. Pero aún no sabes lo que eso te va a costar. Ya pagué suficiente. Se acercó. Me puso la caja en las manos. Esto es lo último que tengo. Lo que no quise destruir. Lo que me recordaba que, por un segundo, quise tenerte como hija. La abrí. Dentro, una foto mía de pequeña, dormida en su regazo, y un mechón de mi cabello. Lo sentí como una bofetada. ¿Esto justifica lo que hiciste? No, pero te demuestra que te amé, a mi manera. Ojalá nunca lo hubieras hecho. Me di la vuelta. Caminé hasta la puerta. Antes de salir, la oí decir, ¿y ahora qué, Regina? Me giré. Ahora, tú desapareces, y yo empiezo de nuevo. Salí. Las sirenas de policía sonaban a lo lejos. Final abierto. Regina Moreno publicó un libro basado en su historia, Las niñas del sótano. Fue traducido a 23 idiomas. Fundó una asociación en defensa de víctimas silenciadas por instituciones educativas y políticas. Vive en Málaga, frente al mar. Nunca volvió a tocar la caja de música azul. Arturo Hernández. Sobrevivió al ataque. Vive en Valencia con su pareja. Trabaja como asesor educativo. Mantiene contacto con Regina, aunque nunca volvió a pisar el Benito Juárez. Lucas. Renunció a la policía tras filtrar documentos clave del caso. Trabaja como investigador independiente. Es quien mantiene a Regina informada sobre los movimientos políticos relacionados con el caso Valcárcel. Claudia León. Fue hallada con vida una semana después, encerrada en un almacén de Málaga. Vive en Zaragoza bajo identidad protegida. Aún sufre secuelas psicológicas. Álvaro Gómez. Desapareció después del escándalo. La última imagen suya fue captada en Lisboa. Se rumorea que vive en Sudamérica bajo otro nombre. Su familia cortó lazos públicos con él. Teresa Valcárcel. Fue arrestada en Suiza. Está en espera de extradición. Su nombre ha sido retirado de todos los documentos institucionales relacionados con el Ministerio de Educación.